Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. La devoción a Nuestra Señora del Rosario del Milagro nos recuerda el poder inmenso de la intercesión de María y del rezo del Santo Rosario. Esta advocación mariana, profundamente ligada a la fe de los pueblos y a acontecimientos milagrosos, es un signo vivo de esperanza, fortaleza y amor maternal de la Virgen hacia todos sus hijos. En este video descubriremos su historia, su milagro, y cómo su protección sigue acompañando a los creyentes hasta hoy. Y no olvides, Donna y Lorenzo estarán compartiendo también su podcast para que juntos profundicemos en el misterio y la gracia de esta advocación mariana. Bienvenida, bienvenido a esta conversación. Hoy nos vamos a sumergir en unos documentos, la verdad es que fascinantes, sobre la devoción a la Virgen María en América Latina. Y nos centraremos bastante en Argentina. Exacto. Tenemos aquí sobre la mesa, pues, un poco de todo. Extractos históricos, reflexiones teológicas, crónicas de milagros. Sí, descripciones de fiestas populares, oraciones, himnos. Es una mezcla muy rica, sí. La idea es intentar comprender un fenómeno cultural y religioso que tiene unas raíces, muy profundas. Eso es, queremos analizar juntos por qué esa conexión mariana es tan intensa, ¿no? Sobre todo entre las clases populares. Y cómo ha ido forjando una identidad durante siglos. Exacto. Más de 5 siglos. Vamos a intentar, pues, desganar algunas claves de esa relación tan particular, basándonos siempre en la información que nos dan estos textos que manejamos. Perfecto. Pues, para empezar, hay una escena en uno de los documentos situada en Catamarca, en Argentina, que me ha parecido muy potente, la verdad. Ajá. Unos misioneros llegan a un pueblo bastante aislado, en los cerros, y la gente, lo recibe con una emoción desbordante. Simplemente porque llevan una imagen de la Virgen. Exacto. El texto habla de lágrimas, hombres quitándose el sombrero, todos queriendo llevarla en hombros. Es muy gráfico. Sí, sí. ¿Qué podemos leer en esa escena inicial? ¿Qué nos dice? Pues mira, yo creo que ilustra perfectamente esa conexión casi física, ¿no? Muy emotiva, que los documentos van describiendo entre la Virgen y los pobres. Ya. El propio autor del texto se lo pregunta, ¿eh? Dice, ¿esto es mera superstición o hay algo más hondo? Claro. Y sugiere que podría ser una manifestación particular de la gracia divina. O sea, como un camino que Dios elige para acercarse a los más humildes, quizás distinto al que propondrían los agentes de pastoral, ¿no? Entiendo. Los textos insisten mucho en eso, en que en ella buscan consuelo, buscan esperanza, fuerza para el día a día. Y claro, esta devoción no es algo de ahora. Los documentos nos llevan muy atrás. Sí, a los primeros viajes europeos. Cristóbal Colón, su tripulación, invocando a María al salir de Palos en 1492. La propia nao Santa María. Las plegarias al llegar a tierra, está ahí desde el principio. Ciertamente. La devoción mariana, viaja en las carabelas. Pero fíjate, uno de los textos señala un momento que considera como fundacional. ¿Cuál? 1531. La aparición de la Virgen de Guadalupe en México. Ah, claro, Guadalupe. Y lo significativo, según el relato, es que aparece con un rostro mestizo. ¿Mestizo? Sí. En la tilma, en la capa del indígena Juan Diego. Uh-huh. Y esto ocurre además en un momento en que los primeros niños mestizos sufrían mucho abandono, mucho desamparo. El simbolismo es tremendo. Sí.
Y se cuenta que, a raíz de eso, hubo conversiones masivas de indígenas al cristianismo. O sea que esa dinámica, esa conexión especial con los nativos, con los más desfavorecidos, parece que se repite. Ujú. Hay un relato que me llamó mucho la atención de Garcilaso de la Vega sobre Cuzco en 1536. Sí, es fascinante ese relato. Describe cómo la Virgen se aparece en el aire, deslumbrante, y consigue rendir a guerreros indígenas que estaban a punto de atacar a los españoles. Y lo más curioso, según cuenta Garcilaso, es el afecto, el cariño que esos mismos guerreros le cogen inmediatamente después. ¿Ah, sí? Sí, sí. El texto cita cómo empiezan a buscarle nombres en su propia lengua, Mamanchik. Que significa señora y madre nuestra, Exacto. Koya, que es reina. Huacchacuyac. amadora y bienhechora de pobres. ¡Qué bonito! Es un ejemplo muy temprano de lo que llamamos inculturación de la fe, ¿no? O sea, cómo la fe cristiana empieza a expresarse con las categorías, con el lenguaje de la cultura local. Y en este caso, a través de María. Claro. Y los documentos mencionan otros casos, como la Virgen de Coromoto, en Venezuela, en 1651, que se aparece a un cacique y le habla en su idioma. Increíble. Bueno, pues si viajamos ya a Argentina, los textos profundizan en varias figuras marianas, en distintas advocaciones, ¿no? Que están ligadas a lugares, a historias muy concretas. Eso es. Podríamos empezar por la más conocida, quizás, la Virgen de Luján, la patrona de Argentina. Sí, Luján, su origen allá por 1630, tiene esa historia tan pintoresca. La de la carreta, ¿verdad? Que transporta la imagen y se queda parada, como si no quisiera irse de allí, cerca del río Luján. Exacto. Y ese esclavo africano, Manuel, que se convierte en su primer custodio. Fiel custodio, además. Sí, una historia que empieza desde la humildad total. Una ermita pequeñita, cuidada por un esclavo, que poco a poco empieza a atraer peregrinos. Gente sencilla, sobre todo. Sí, gente de la Pampa. Luego ya una mujer, Ana de Matos, traslada la imagen, se va formando un pueblo alrededor. Hasta el punto de que una inscripción llega a llamarla la primera fundadora de esta villa. Fíjate, los textos sugieren eso, que la imagen actúa como un núcleo, como un imán, que reúne la gente y le da una identidad común. Y en el caso de Luján llama la atención cómo se mezcla lo religioso con lo patriótico, ¿no? Sí, mucho. Los documentos resaltan su presencia en momentos clave de la historia argentina. Totalmente. Pueyrredón reclutando hombres allí para luchar contra las invasiones inglesas. Y usando esas cintas azul y blanca, los colores del manto de la Inmaculada, como protección. Exacto. Las famosas medidas de la Virgen. Luego Belgrano pasando con su ejército en 1810. Y llevando una imagen en la campaña al Paraguay. Y la conexión que se establece entre los colores de la bandera argentina y los de la Inmaculada Concepción, que era patrona de España y de las Indias. Claro, eso es interesante. Y el propio Belgrano proclamando generala del ejército a la Virgen de la Merced. O sea, los textos muestran que Luján no fue solo un centro religioso. No. Fue también un punto de referencia simbólico, incluso estratégico. Figuras clave de la nación recurrieron a ella. Incluso hay un testimonio de Pío XII, ¿verdad?, que visitó Luján antes de ser papa. Sí, y dijo que sintió que allí había llegado al fondo del alma grande del pueblo argentino. ¿Qué frase? Una conexión profunda, sin duda. Muy profunda. Bueno, cambiemos de escenario. Vámonos a Salta, al noroeste argentino. Ajá, Salta. Allí la devoción se centra en dos figuras, el Señor y la Virgen del Milagro. Correcto. Y su origen, según nos cuentan estos papeles, también es extraordinario. Nos vamos a 1592. Otro viaje desde España. Sí, un obispo, Fray Francisco de Victoria, envía dos imágenes. Un Cristo crucificado para Salta y una Virgen del Rosario para Córdoba. El barco naufraga. Vaya. Pero, increíblemente, los cajones con las imágenes aparecen flotando en el puerto del Callao, en Perú. Flotando. Sobreviven al naufragio. Una llegada milagrosa, desde luego. Y luego la historia tiene otra vuelta curiosa. El Cristo llega a Salta y se queda olvidado 100 años en una sacristía. 100 años. ¡Qué barbaridad! Sí. Hasta que llega el tremendo terremoto de 1692. Un terremoto que devasta la región, destruye la ciudad cercana de Esteco. ¿Y qué pasa entonces en Salta? Pues, según la tradición que recogen estos documentos, la imagen de una Inmaculada Concepción, que ya estaba en la iglesia y que luego será la Virgen del Milagro, cae de su hornacina, pero no se rompe, queda intacta. Ajá. Pero lo llamativo es que dicen que su rostro cambia de color.
se vuelve pálido, macilento. ¡Qué impresión! Y mientras los temblores siguen y siguen, un sacerdote jesuita, José Carrión, dice escuchar una voz. ¿Una voz? Sí, que le indica que saquen en procesión al Cristo que estaba olvidado en la sacristía. Al Cristo olvidado. Lo hacen, sacan las dos imágenes en procesión y el 15 de septiembre cesan los terremotos. Y ahí nace el llamado Pacto de Fe. Exacto. El pacto de fe entre el pueblo salteño y sus patronos tutelaes. Y esa fecha, el 15 de septiembre, se convierte en el culmen de la fiesta religiosa más grande de Salta. La más importante, sí. Los documentos describen todo el ritual que la envuelve. La novena, que tiene oraciones diarias muy sentidas que datan de 1760. Las tenemos aquí en los textos, sí. El triduo solemne y al final, la procesión. Una procesión multitudinaria con las dos imágenes. Y mencionan detalles que muestran lo arraigada que está esta celebración, ¿verdad? Sí, por ejemplo, las coronas de oro y piedras preciosas que recibieron las imágenes en 1902 por concesión papal. O las coronas de flores naturales. Eso me pareció increíble. Es impresionante. Miles y miles de claveles rojos para el Señor, miles de flores blancas para la Virgen. 10.000 claveles rojos y 8.000 flores blancas, especifican. Y es una tradición que mantiene la misma familia, las mujeres de la familia Ovejero, desde finales del siglo XIX, generación tras generación. ¡Qué maravilla! Y las peregrinaciones, eso también es muy potente. Uf, sí. Describen gente que camina cientos de kilómetros. Cientos. Mencionan grupos que vienen desde La Puna, 284 kilómetros, desde Nazaleno e Iruya, 340 kilómetros. Desde Salvador Maza, en la frontera, 400 kilómetros. De Molinos, Salta Forestal, El Jardín. A pie o a caballo, como los gauchos de San Carlos, que recorren 190 kilómetros. Son relatos que transmiten mucho esfuerzo, mucha fe compartida, una emoción que casi se palpa, ¿no? Sí, sí. Incluso mencionan a los campaneros de la catedral, que tienen unos toques especiales para la ocasión. Todo un universo de tradiciones alrededor. Totalmente. Bueno, y nos queda Córdoba. Córdoba, sí. Allí se venera a Nuestra Señora del Rosario del Milagro. Que según los documentos es la otra imagen. Exacto, la que viajaba en el otro cajón rescatado del naufragio en Callao en 1592 junto al Cristo de Salta. Llega a Córdoba, la reciben los dominicos. Y pronto coge fama de milagrosa. La gente la empieza a llamar la Negrita. La Negrita, qué curioso. Sí, con cariño. Y los textos le atribuyen protección en calamidades públicas, sequías, epidemias. Mencionan especialmente que se le agradeció haber librado a Córdoba de la invasión inglesa de 1807. Ah, mira. Y que Liniers, el general, le ofreció banderas en agradecimiento. Eso es, también fue coronada a finales del 19, declarada patrona principal de la arquidiócesis. Y cuentan que hace poco, en septiembre de 2024, hubo una procesión especial pidiendo por la lluvia. Sí, y que el cardenal Rossi reflexionó sobre María como modelo misionero. Ajá. Y finalmente, hay un último caso que nos llevan los documentos, a Monteros, en Tucumán. Sí, esto es un hallazgo reciente, además. En el Archivo Histórico Provincial, ¿no? Exacto. Han encontrado un documento oficial, un acta capitular. O sea, un registro formal de una reunión del Cabildo de la época. Eso es, que confirma un suceso extraordinario ocurrido en 1719. ¿Qué pasó? Pues que, según ese acta, una imagen de la Virgen del Rosario lloró y sudó sobre su vestido durante 3 días seguidos. Un documento oficial certificando un milagro de hace más de 300 años. Tal cual. Un hecho que se acaba de conmemorar al cumplirse 305 años, con una misa especial, y le han entregado una copia de ese documento a la parroquia. Refuerza esa idea, ¿no?, de cómo estos sucesos extraordinarios quedan anclados en la memoria de un lugar. Totalmente. En la memoria colectiva y religiosa. Bueno, pues después de todo este recorrido, tantos siglos, tantas historias, tanta devoción popular, si intentamos sacar algunas conclusiones, ¿no? ¿Qué ideas clave nos dejan estos textos? Pues mira, yo diría que lo primero que subrayan es que esta devoción mariana no es algo, digamos, superficial ni moderno. No, desde luego. Tiene raíces de más de 5 siglos y es un pilar, un componente central de lo que llaman catolicismo popular. El catolicismo popular. Y explican, citando incluso documentos de la propia Iglesia, como el documento de Puebla, que este concepto no se refiere a un cristianismo de segunda categoría, No, claro. sino a una forma culturalmente específica y válida de vivir la fe cristiana, fruto de ese mestizaje entre la fe europea y las culturas originarias, y guiada, dicen, por el Espíritu Santo. Es una forma propia de vivir la fe. Exacto.
Hay incluso un teólogo argentino citado, Rafael Tello, que llega a decir algo muy fuerte, que, históricamente, fue la Virgen la que evangelizó al indio y al pobre en América Latina, ¿Fue la Virgen? y que sigue siendo una figura clave, central, También se insiste mucho en la idea de María como madre, ¿verdad? muchísimo, Una madre que reúne, que acoge, que ofrece refugio y consuelo. especialmente en momentos de dificultad, de desamparo, como pudo ser la situación de los indígenas tras la conquista o como son las luchas de cada día en el presente. Y relacionan esto con la frase de Jesús en la cruz. Ahí tienes a tu madre. Exacto. La interpretan en estos textos como una revelación de esa maternidad espiritual que nos abraza a todos los creyentes. Entiendo. Y en toda esta dinámica, el papel de las imágenes es fundamental. Sí, eso parece claro. Los textos insisten, la gente del pueblo conecta con la Virgen a través de estas advocaciones concretas. La Virgen de Luján, la del Milagro, la del Rosario. Eso es. Advocaciones ligadas a su historia local, a un lugar, a menudo a un suceso que se considera milagroso. Argumentan que la imagen religiosa comunica de un modo simbólico muy directo. Que dice más que 1000 palabras abstractas, comentan. Justo. Es una vía para aprender y vivir las verdades de la fe que parece especialmente afín a la cultura popular latinoamericana. Ya. Incluso recuerdan que ya un concilio muy antiguo del siglo VIII, el de Nicea II, decía que el honor que se da a la imagen en realidad se dirige a la persona representada. O sea que no es adorar la imagen en sí. No, el culto va a la persona, a la Virgen María en este caso. La imagen es un medio, un canal. Bueno, pues ha sido un recorrido realmente intenso, ¿eh? Por cómo la fe, la historia, la cultura se entrelazan de una forma tan particular en torno a la figura de María en esta región. Sí, Historias que vienen de siglos atrás, pero que, como hemos visto, siguen vivísimas hoy. En Luján, en Salta, en Córdoba, en Monteros y en tantísimos otros lugares. sin duda. Una devoción que, según reflejan estos documentos que hemos estado comentando, ha acompañado el caminar, las dificultades, las esperanzas. A lo largo de la historia. Exacto. Los textos al final nos invitan a reflexionar sobre ese profundo significado cultural y espiritual, y sobre las razones de su persistencia, ¿no? ¿Por qué sigue tan viva? Y para terminar, dejamos ahí una reflexión pendiente, ¿verdad? Sí. Que mencionaba uno de los artículos del principio. Sí, una pregunta que quedaba abierta. El autor decía que quería escribir una segunda parte para abordar temas como, bueno, la especial fuerza que tiene la devoción a la Inmaculada Concepción en un pueblo que se reconoce pecador. Ajá. Y también quería enfrentar directamente una pregunta más compleja, quizá. Sí, delicada. Tanta veneración a la Virgen y a sus imágenes, ¿no corre el riesgo a veces de desviarse hacia una forma de idolatría? Uf, una cuestión muy delicada, muy profunda, ciertamente, que queda ahí resonando, como bien dices, como un posible siguiente paso para pensar, más allá de los materiales que hemos explorado hoy. Exacto. Pues con esa reflexión nos quedamos. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias. Hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.